Bien, chicos, continuamos. Aquí podemos ver el cálculo que se hizo, que fueron los mismos que hicimos nosotros, ¿no? Incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, riesgo relativo, 1.33. La interpretación del riesgo relativo depende de la representatividad de la muestra, lo cual a su vez estará definido por los límites de confianza establecidos en el muestreo. Eso ya lo hemos visto también, con sus valores. El riesgo relativo indica que los fumadores tienen 1,33 veces o 33% veces, mejor dicho, 33% más riesgo de sufrir de cáncer de pulmón que los no fumadores. Partimos de la exposición hacia el desenlace. Eso es en riesgo relativo. Corte, ya hemos dicho, partimos del expuesto y no expuesto, por eso resolvemos aquí, partimos de los fumadores, o sea, los expuestos, y buscamos la enfermedad en el tiempo, ¿no? Eso es el riesgo relativo. El grupo expuesto es RR veces, riesgo relativo, veces más probable, en realidad es más riesgo de tener el resultado que el grupo que no es expuesto. Los pacientes expuestos al tabaco tienen 1.33 veces más probabilidades o más riesgo de tener la enfermedad que los que no fuman. Cáncer de pulmón en este caso. Bien, el odds ratio, como les dije en la tabla tetracórica, básicamente acá tenemos la exposición, enfermedad o evento, presente, ausente, el factor de exposición. Ya no sumamos nada, ¿no? De frente al odds ratio se calcula multiplicando acá la posibilidad, la probabilidad de ocurrencia, que es A sobre C, dividido entre la probabilidad de no ocurrencia, que es B sobre D, pero cuando multiplicamos esto, entonces usamos la fórmula de la razón de productos cruzados, ¿no? A por D en el numerador, dividido entre B por C en el denominador. ¿De dónde sale esto? A por D dividido entre B por C, ¿no? Que es como se resuelve la división de fracciones. Entonces, para simplificar el asunto, odds ratio A por D, B por C, ¿cuándo vamos a utilizar el odds ratio? Cuando tenemos estudios transversales, estudios de casos y controles. ¿Por qué? Porque no siempre es posible calcular la incidencia en los estudios de investigación y ahí usamos el odds ratio, ¿no? Razón de ventaja, razón de chance, razón de momio, razón de productos cruzados. Para un evento E que ocurre con probabilidad P, el odds se define como probabilidad que ocurra sobre probabilidad que no ocurra, 1 menos P, es decir, la probabilidad de éxito entre la probabilidad de no éxito. Mide las posibilidades de tener una exposición en el grupo que tiene la enfermedad en comparación con los que no tienen la enfermedad. Es decir, aquí yo parto de la enfermedad y voy hacia la exposición. Entonces yo digo, ¿cuánto más probable es presentar la exposición en el grupo con la enfermedad que en el grupo sin la enfermedad? Entonces, por ejemplo, si trabajáramos sobre el mismo cuadro que tuvimos de tabaco y pulmón, pero no hubiéramos hecho un estudio de cohorte, sino uno de casos y controles, diríamos que las personas con cáncer de pulmón, por ejemplo, si nos hubiera salido 10 veces, ¿no? El odds ratio, acá, vamos a poner esto. Odds ratio igual a 10. ¿Ya? Bien. Nos salió así. Entonces diríamos, las personas con cáncer de pulmón tienen 10 veces más probabilidad de haber sido fumadores que las personas que no tienen cáncer de pulmón. Partimos, recuerden que nuestra tabla tetracórica tiene acá la enfermedad y acá tiene la exposición. Entonces, para casos y controles o para los transversales, partimos de la enfermedad y vamos hacia la exposición. Entonces, las personas con cáncer de pulmón tienen 10 veces más probabilidad. Acá no hablamos de riesgo. Recuerden que en el odds ratio no hablamos de riesgo, hablamos de probabilidad. El odds es probabilidad. Tienen 10 veces más probabilidad de haber fumado, de haber tenido el hábito de fumar, que aquellos que no tienen el cáncer de pulmón. Partimos de la enfermedad hacia la exposición.
Otra vez lo mismo. Primero seleccionar los casos, es decir, los que tienen la enfermedad, y los controles que no tienen la enfermedad, y después medir la exposición previa, es decir, les pedimos que recuerden en una encuesta, o si no, le revisamos su historia clínica, ¿no? Y buscamos los que sí tienen el antecedente de exposición y los que no tienen el antecedente de exposición. Posibilidad que un caso se haya expuesto, A sobre C. Posibilidad que un control se haya expuesto, B sobre D. Entonces, multiplicamos A por D y B por C. Por eso se llama razón de productos cruzados. A por D y B por C. Así de sencillo. El odds ratio entonces se interpreta de manera retrospectiva hacia atrás, ¿no? Entonces los grupos se conforman según se haya producido el desenlace o no. Partimos de la enfermedad. La medida de asociación en estos estudios es una proporción y se denomina odds ratio, porque expresa la relación entre los expuestos de cada grupo. Como no es posible determinar la incidencia de la enfermedad o evento en estudio, ni conocer el total de expuestos, la asociación de las variables debe calcularse como una razón del producto cruzado. A ver, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos, se diseña un estudio de casos y controles para determinar si el cáncer gástrico se asocia o tiene alguna asociación con el consumo de alcohol. Entonces, partimos de pacientes que tienen cáncer gástrico y pacientes que no tienen cáncer gástrico, ¿correcto? A ver. Tenemos nuestra tabla tetracórica. ¿Cuánto sería el número de casos de cáncer gástrico? 382. Muy bien. Estos son los casos, ¿verdad? Casos. Y estos de aquí serían los controles. Los que no tienen la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Que son cuántos controles tenemos? 961. Muy bien. Entonces, nosotros ya partimos de los casos, ya hemos reunido 382 casos y queremos saber, en comparación entre los casos y controles, la exposición previa a el consumo de alcohol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar sus historias clínicas o vamos a hacer una encuesta, si es que los tenemos a todos ellos, para preguntarles por el consumo de alcohol previo. Entonces, vamos a partir de la enfermedad hacia la exposición, porque el cáncer gástrico sería la enfermedad y el consumo de alcohol sería la exposición. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a calcular el odds ratio. Esta es la tabla que se armó en este estudio. Muy bien. En el numerador, ¿qué cosa va? Vamos con los números. 175 por 679. Muy bien, 175 por 679, ¿no es cierto? Partimos de aquí siempre de A por D. Razón de productos cruzados. Y en el denominador va 282 por 207. muy bien, 282 por 207. Muy bien, chicos. ¿Cuánto nos sale el odds ratio aquí? Eh, 2.03, doctor. Ya, 2.035, ¿no es cierto? Eso significa que sería 2.0.
4. 4, ¿no? ¿Sí? ¿A todos les sale así? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya. Permítame un instante, por favor. Voy a calcular los intervalos de confianza al 95%. Ya. Efectivamente, este es el odds ratio, 2.04. Ya. ¿Cómo interpretamos este odds ratio? ¿Quién me ayuda, por favor? Recuerden que partimos de la enfermedad ahora hacia la exposición. Recuerden que en el caso de riesgo relativo partíamos de la exposición hacia la enfermedad. En riesgo relativo hablamos de riesgo y en odds ratio hablamos de probabilidad. Después armar las oraciones, todo es similar. A ver, Edwin, excelente. Empezamos. Pacientes o personas con cáncer gástrico Muy bien. son 2 veces más probables de haber consumido alcohol que las personas que no tienen cáncer gástrico. Excelente, Edwin. Excelente. Así es como se interpreta el odds ratio. ¿Los demás, todos de acuerdo, entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Todos? En este caso, para hacer la interpretación excelente que ha hecho Edwin, partimos, es igualito que el riesgo relativo, solo que aquí partimos de la enfermedad hacia la exposición. Entonces, tomamos la cifra y decimos, los pacientes con cáncer gástrico, porque partimos de la enfermedad, tienen 2.04 veces más probabilidad, aquí no hablamos de riesgo, decimos más probabilidad de presentar antecedente de consumo de alcohol o de haber consumido alcohol, en comparación con quién, con aquellos que no tienen cáncer gástrico. ¿Correcto? Esa es la interpretación del odds rate. Y ahora les voy a poner cuánto es el intervalo de confianza del 95%, a ver si eso cambia. Intervalo de confianza al 95%. Me calcula ya. Ahí está el intervalo de confianza. O sea, el odds ratio es 2.04 con un intervalo de confianza del 95%, que va de 1.59 a 2.59. ¿Qué opinan? ¿Es significativo o no es significativo? Sí, es significativo. Muy bien, Edwin nos dice que sí es significativo. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor. Sí, Raúl también. Algunas de las chicas que dicen que manifiéstense. ¿Es significativo o no es significativo? ¿Le van a dar la contra a los chicos o no? Sí, es significativo. Sí es significativo, nos dice Kelly. Y efectivamente, chicos, es significativo. ¿Por qué? Porque el 1 no está incluido en medio de los límites del intervalo de confianza. El 1 está más abajo todavía del límite inferior, ¿no es cierto? El 1 está por acá todavía más abajo. El 1 no está al medio aquí, porque 1 no es mayor que 1.59. Entonces, este intervalo de confianza de este odds ratio sí es significativo. Creo que esto deja un poquito más claro en comparación con lo que habíamos visto con el riesgo relativo, ¿verdad?
Sí, profesor. Chicos, claro. En el otro sí incluía el 1. Entonces, allí perdía fuerza de asociación. Porque por un lado era un factor protector y por el otro lado era un factor de riesgo. Pero aquí no cabe ninguna duda que este odds ratio, que dicho sea paso, ya está más alejado de 1 que nuestro riesgo relativo que teníamos antes, que era 1.3, este ya está en 2, o sea, 2 veces, ¿no? Por encima. Entonces, por eso su intervalo de confianza menor es 1.59. Aquí ya hay una asociación. No, y se va hasta 2.6 inclusive. Entonces, ahora sí tenemos un intervalo de confianza completamente válido. ¿Ah? Bien, chicos, y vamos a ver aquí. Probabilidad, acá sí hacen pues A sobre C y B sobre D, ¿no? Yo me quedo contento si ustedes hacen la razón de productos cruzados. No se me mareen. Es lo más fácil, ¿no? Razón de productos cruzados. Este por este y este por este. Se llama así por una razón, ¿no? Correcto, entonces un valor mayor que 1 indica mayor frecuencia de individuos con el factor de exposición en el grupo que tiene la enfermedad en estudio, que es el cáncer gástrico. Partimos en casos y controles de la enfermedad y nos vamos hacia la exposición en el pasado, como rememorando o revisando historias clínicas, registros clínicos. La plantilla ya la hemos visto ahorita, el grupo con la enfermedad es odds ratio veces más probable de haber estado expuesto que el grupo no enfermo. Pacientes con cáncer gástrico tienen 2 veces más probabilidad de haber consumido alcohol que los que no tenían cáncer gástrico. Exactamente. Ahora vamos a ver riesgo relativo versus odds ratio. Entonces, en primer lugar, estas medidas que vamos a escoger depende del diseño de estudio. Si tenemos incidencia, es decir, hemos hecho seguimiento, es una cohorte o es un experimento clínico, entonces vamos a calcular riesgo relativo. Incidencia, riesgo. Si no tenemos incidencia, no podemos calcular riesgo relativo y tampoco vamos a poder calcular las medidas de impacto. Ya vamos a ver por qué. Si tenemos prevalencia, no podemos calcular ni riesgo relativo ni medidas de impacto. ¿Ya? Perdón. Entonces, por eso depende del diseño del estudio. El riesgo relativo cuando se está investigando grupos escogidos por la exposición, es decir, cuando se sabe la exposición y se está esperando el resultado. Hay seguimiento, cohorte, ensayos clínicos. El odds ratio cuando se está investigando grupos escogidos por el resultado, es decir, la enfermedad, cuando se sabe el resultado y se quiere ver si es que hubo o no hubo exposición. Estudio de casos y controles y estudios transversales. Y aquí vemos que al reportar los valores de riesgo relativo y odds ratio se debe acompañar de sus intervalos de confianza. Ya les calculé para los 2 ejemplos y entonces cuando el riesgo relativo o el odds ratio incluyen la unidad, ambos valores no son significativos. ¿Por qué? Se interpretan como si fuera un riesgo o un odds ratio igual a 1. ¿Ya? No es significativo. Para el examen, les recuerdo, no van a necesitar calcular los intervalos de confianza con tranquilidad. Me van a interpretar la cifra que ustedes calculen, nada más, ¿ya? Pero para cuando ya lean la literatura, en la literatura sí van a encontrar los intervalos de confianza ya calculados. Entonces, ya ustedes van a saber qué interpretar con la literatura cuando la lean, sus artículos, ¿ya? No solamente los de este curso, sino en general su literatura médica. Cuando la relación sea el riesgo relativo o el odds ratio es de entre 0 a 0.3, vamos a hablar de las cifras del factor protector, el beneficio es muy grande porque está muy alejado de 1. Conforme se va a ir acercando a 1, el beneficio va a ser menor, ¿no? 0.4 a 0.5, un beneficio moderado, 0.6 a 0.8, beneficio leve. 0.9 a 1.1, o sea, desde aquí hasta acá, no hay efecto, ¿no? Porque prácticamente el numerador y el denominador son los mismos. Las cifras son iguales, tanto la de expuestos como la de no expuestos. 1.2 a 1.6 empieza a alejarse, el riesgo es insignificante.
1.7 a 2.5 ya el riesgo es moderado. Y más de 2.6 el riesgo es elevado. Así que más o menos esto nos sirve como referencia, ¿no? Bien. Esto es lo mismo, sin efecto, cuando la exposición, la incidencia en expuestos y el no expuestos es la misma, ¿no? Y cuando el odds ratio es similar al riesgo relativo, eso es importante. Cuando el odds ratio es un buen estimador del riesgo relativo, hay tres condiciones. En primer lugar, cuando los casos, los enfermos, son representativos en relación a la historia de exposición de todas las personas con la enfermedad en la población de la cual los casos son seleccionados, ¿no? Los enfermos son representativos de todas las personas que tienen la enfermedad en la población, ¿no? En relación a la historia de exposición. También cuando los sanos o controles son representativos en relación a la historia de exposición de todas las personas sin la enfermedad en la población de la cual los casos son seleccionados. Pero lo más importante está aquí, y por eso está resaltado, cuando la enfermedad es rara. Entonces, si yo quiero hacer un estudio sobre cáncer de tiroides, el cáncer de tiroides no es muy frecuente. Entonces, seguir pacientes hasta que desarrollen cáncer de tiroides, imagínense el seguimiento que tendría que hacer, la cantidad de sujetos que tendría que seguir para reunir un número aceptable de casos de cáncer de tiroides, ¿no? Sería mucho y los recursos no me alcanzarían probablemente. Entonces, cuando la enfermedad es rara, es preferible utilizar el enfoque de casos y controles. Primero reúno los casos en algún hospital de referencia y luego hago mi grupo de controles y con eso comparo. Bueno, la asociación estadística solo establece que dos hechos aparecen en forma simultánea y no significa necesariamente que el hecho esté relacionado con el proceso de propagación. Y que la estadística siempre se subordina al análisis del proceso de propagación, que era una de las cosas que les decía yo, cómo interpretamos, por ejemplo, ese riesgo relativo que no nos salió con el intervalo de confianza tan significativo, ¿no? Pues definitivamente era tamaño de muestra. Bien. La semana pasada, cuando recuperamos, bueno, el domingo cuando recuperamos, habíamos visto al inicio de la clase que se presentaban los resultados de una investigación sobre un brote de enfermedad transmitida por los alimentos. Y que teníamos una tabla con estos alimentos sospechosos de producir ese brote y el porcentaje de enfermos entre los que comieron y los que no comieron. Entonces, se hace, al tener incidencias, se hace un riesgo relativo. Y aquí lo tenemos, ¿no? Incidencia entre expuestos, incidencia entre no expuestos, y aquí tenemos los riesgos relativos de los diferentes alimentos. Como pueden ver, tenemos un ganador. ¿Cuál es el alimento que tiene mayor probabilidad de haber producido el brote de intoxicación alimentaria? La ensalada de huevo. Muy bien, ¿y cómo lo interpretaríamos esto? ¿De dónde partimos? ¿De la exposición o de la enfermedad? Exposición. De la exposición, muy bien. Como el consumo de ensalada de huevo. Así no, empezaría con el consumo de ensalada de huevo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería? El consumo de ensalada de huevo provoca en el paciente 2.77 veces más riesgo de producir intoxicación alimentaria a comparación de los que no lo consumen. Muy bien, exactamente. Y esa fue la conclusión de quienes estudiaron este brote de infección, ¿no? De intoxicación alimentaria, en base a estas cifras estadísticas. Esto se llama estudio de brote, que veremos más adelante en el curso. Bien, hemos aprendido cuáles son las medidas de asociación en un estudio de cohortes que comparte con los exámenes, con los estudios clínicos, que es el riesgo relativo, y en casos y controles el odds ratio. Hemos aprendido cómo se calculan. Y estos dos artículos tienen que ver uno con riesgo relativo y el otro con odds ratio. Ya les he pedido que de todas maneras revisen
Son videos muy cortitos y muy puntuales en base al mismo tema que hemos ido tratando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de pasar a las medidas de impacto? No, profesor. No, doctor, claro. Listo. Vamos a pasar a las medidas de impacto que son relativamente sencillas también. Hay que hacer un poquito de interpretación nada más. Pero después no hay nada extraordinario. En realidad las fórmulas son muy sencillas. Por favor, denme 5 minutitos. Un instante, por favor.
Ya, chicos, disculpen. Las medidas de impacto que van a ser positivas y negativas. Vamos a describir e interpretar el concepto del riesgo atribuible, el riesgo atribuible porcentual, que es la versión porcentual del riesgo atribuible. Vamos a ver el riesgo atribuible poblacional, que también tiene una versión porcentual, que es el riesgo atribuible poblacional porcentual. Además, vamos a ver otras dos medidas que son el riesgo, la reducción del riesgo relativo y la reducción absoluta del riesgo, que son medidas de impacto positivas, y el número necesario a tratar. Pues eso lo vamos a ver al final de esta clase. Y aquí vamos a ver un ejemplo para armar una tabla tetracórica, como va a venir en el examen. Así que mucha atención aquí y mucha participación. Se estudia una población de 5.000 personas, de las que 1.000 son hipertensas y el resto no. Se produce un total de 90 casos de infarto de miocardio, de los que 50 ocurren en hipertensos. Se desea saber el porcentaje de los casos de infarto en los hipertensos que es atribuible a la relación con la hipertensión arterial. Bien, entonces armamos nuestra tabla tetracórica. Nuestras 3 rayas verticales. Nuestras 3 rayas horizontales. Bien, vamos a colocar ahora los valores. Muy bien, ¿qué cosa va arriba? ¿Enfermedad o exposición? Enfermedad. Enfermedad. Muy bien. ¿Cuál de las dos será la enfermedad? ¿Hipertensión o infarto de miocardio? Hipertensión. El infarto de miocardio. Ya hay algunos que dicen hipertensión y otros que dicen infarto de miocardio. Debe ser infarto, doctor. Ya, muy bien. Porque nosotros tendríamos que pensar, dice aquí se produce un total. Eso quiere decir, ¿qué tipo de estudio hemos hecho acá en primer lugar? Si nos están pidiendo calcular, vamos a calcular riesgo atribuible. Perdón, un instante. Bien, si vamos a trabajar con una medida que se llama riesgo atribuible, ¿qué tipo de medida utilizaremos? Incidencia. Incidencia, ¿no es cierto? Entonces, los casos que vamos a ver van a ser casos nuevos, casos antiguos. Nuevos. Nuevos, ¿no es cierto? Miren, y dicen aquí se produce un total, ¿no? De 90 casos. Eso significa que estos casos son nuevos, que se han presentado en un seguimiento, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los dos es el desenlace? ¿El infarto o hipertensión? Infarto. Infarto. Infarto, perfecto. Entonces, infarto iría aquí arriba. Sí, doctor. Sí. Ya, infarto iría acá arriba porque es la enfermedad que vamos a estudiar, ¿no es cierto? El desenlace. Infarto agudo de miocardio. Presente y ausente, ¿no? Y aquí, entonces, ¿cuál sería la exposición? La hipertensión. Hipertensión. Hipertensión, ¿no es cierto? Es decir, vamos a ver si los pacientes hipertensos en comparación con los no hipertensos tienen más infarto de miocardio, ¿correcto? Ese es el objetivo de este estudio. Bien, entonces ahora ya sabemos que esto de acá va a ser A, esto de aquí va a ser B, esto de aquí va a ser C y esto de aquí va a ser D. También ya sabemos que esto va a ser A más C, esto de aquí es B más D, esto de aquí es A más B
Esto de aquí es C más D y esto de aquí es A más B más C más D. Entonces, necesito que me ayuden a llenar esta tabla tetracórica. Ya armamos la tabla, ya sabemos dónde va enfermedad, dónde va exposición. Listo. Comenzamos. Dice, se estudia una población de 5.000 personas. ¿Dónde pongo 5.000? Como el total. En el A más B más B más C. Lo demás, sí. A más B más C más D, ¿no es cierto? El total de la población de estudio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Estamos? Se estudia una población de 5.000 personas. Entonces, aquí sería A más B más C más D, sería 5.000. ¿Ya? Ahora sí, nos dicen, de las que 1.000 son hipertensas y el resto no. Muy bien. ¿Dónde va 1.000? A más B. A más C. Más C. ¿A más C o A más B? Dice, de estas A B. 5.000 personas, 1.000 son hipertensas. Vamos a ver. A más B, A más B. A más B, el total de hipertensos, que es la exposición, ¿correcto? Acá va 1.000. Por ende, ¿aquí cuánto va? 4.000. 4.000 sin duda alguna. Listo. Bien. Se produce un total de 90 casos de infarto de miocardio, de los que 50 ocurren en hipertensos. ¿Dónde pongo 90? Más C. A más C. Vamos a C. A más C, muy bien. Se produce un total de 90 casos de infarto de miocardio. Total de infartos, 90. A más C. Muy bien. Dice, de los que 50, o sea, de estos 50, de estos 90 casos de infarto, 50 ocurren en hipertensos. ¿Dónde Ah. pongo 50? En A. A. En A. Muy bien. Muy bien, entonces ya puedo llenar el resto. ¿Cuánto va aquí? 40. 40. 30. ¿Cuánto va aquí? 950. 250. 950. Aquí. 3.960. 3.960. ¿Y aquí? 4.910. 4.910. Muy bien. No es, vamos a hacerlo bien mejor. 4.910. Ya, listo. Esta es la tabla tetracórica. ¿Sí? Si yo quisiera calcular el riesgo relativo, sería incidencia en Después. En Hipertensos. hipertensos. claro, en expuestos dividido en incidencia entre no expuestos, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien, la incidencia en expuestos sería 50. 50 sobre 50 sobre 1.000. 1.000. Muy bien. Y la incidencia en no expuestos, 40 sobre 40 4.000. sobre 4.000. 40 sobre 4.000. Muy bien. Esto sale 0.02, esto sale 0.01. 0.0. Ajá. Muy bien. ¿Cuánto sale el riesgo relativo? 2. 2. 2. Muy bien. Ya tenemos acá nuestra incidencia en expuestos y nuestra incidencia en no expuestos. Una pregunta más. ¿Cuánto es la incidencia poblacional? En el numerador iría 90. 90. 90. Muy bien. Y en el denominador 5.000. 5.000. ¿Cuánto sale esto? 0,018. Sí, Doc, 0.018. Perfecto. Háganme un servicio, por favor. Anoten 0.02, incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos 0.01 y la incidencia en la población 0.018. Por si acaso estos datos, ¿ya?
De repente creo que los Listo. usamos más adelante, ¿ya? Listo. Entonces, esta es la incidencia en la población. No se olviden que la incidencia en la población en una tabla tetracórica se calcula el total de casos, el total de casos, el total de enfermos entre el total de la población de estudio, ¿ya? Entonces, así es como se llena la tabla tetracórica para el examen. Se identifica luego el tipo de estudio también, ¿no es cierto? Para poder saber si calculamos riesgo relativo, odds ratio, porque si tengo un seguimiento son incidencias, si es incidencia, riesgo relativo. Si no hay seguimiento, es retrospectivo, entonces calculo, tengo prevalencia, por lo cual voy a calcular odds ratio, es diferente, ¿ya? Entonces, en este caso hemos calculado bien riesgo relativo. Entonces, se desea saber el porcentaje de los casos de infarto en los hipertensos, que es atribuible a la relación con la hipertensión arterial. ¿Cómo sabemos eso? Eso es lo que vamos a aprender con el riesgo atribuible. Y aquí está la misma tabla, exactamente como la armaron ustedes, ¿ya? Así que ya están entrenados en armar su tabla tetracórica con 4 datos, que es lo que damos aquí. Bien, vamos a ver, ya sabemos cuál es nuestro mapa, le añadimos la reducción absoluta del riesgo, la reducción relativa del riesgo y el número necesario a tratar. Entonces, ¿qué tan importante es una exposición cuando nosotros vemos las generalidades de una medida de impacto? ¿Qué proporción de enfermedades puede atribuirse a esta variable? ¿Qué impacto tendría en la población controlar esa exposición? Aquí estábamos hablando de hipertensión e infarto, entonces yo diría, si yo logro controlar, o sea, ¿qué proporción de los pacientes con infarto de miocardio son hipertensos? O sea, ¿en qué proporción a ese desarrollo de los casos de infarto de miocardio se le atribuye? Por eso se llama riesgo atribuible. Se le atribuye a la hipertensión arterial. Y al atribuírsele la causa, el origen del problema a la hipertensión arterial, entonces yo digo, si yo controlo la hipertensión arterial, ¿correcto? ¿Cómo impacta esto en disminuir la incidencia de infarto de miocardio? Recuerden que estamos trabajando con riesgos y con incidencias. Entonces, si yo logro controlar, hago una campaña agresiva de control de la hipertensión arterial, regalo medicinas con los laboratorios, hago convenios, disminuyo las consultas o mando a las casas a controlar a los médicos, hago que todos hagan un programa saludable, controlo la hipertensión arterial. Entonces, si logro hacer eso y desaparecer la hipertensión arterial en mi población de estudio, ¿cuánto disminuiría la incidencia de infarto de miocardio controlando la exposición? Y luego yo puedo preguntarme, en la población general, ¿cuál es el porcentaje o cuál es la proporción que yo le puedo atribuir a la hipertensión arterial de la incidencia de infarto de miocardio, pero ya no en el grupo de estudio nada más, sino en la población? Y al decir eso, yo puedo decir, si yo controlara la hipertensión en la población, entonces, ¿cuánto disminuiría la incidencia, el número de infartos de miocardio, ¿no? La incidencia de infarto de miocardio. Entonces, para poder estimar el efecto de esa exposición en la población en estudio o en la población blanco, se requiere estimar otro tipo de medidas que son las medidas de impacto. Ya hemos visto riesgo atribuible con su versión porcentual, riesgo atribuible porcentual. Este mismo riesgo atribuible se le puede hacer a la población y sería riesgo atribuible poblacional, que a su vez tiene una versión porcentual. ¿Cuál es el riesgo atribuible poblacional porcentual? Pero aquí tenemos lo que yo les estaba diciendo. En realidad esto de acá es todo blanco, ¿ya? Para entenderlo mejor. Esto de acá en realidad es todo blanco. Entonces, acá yo tengo los casos de, tenemos cáncer de pulmón y tabaco. Entonces, todos los que están expuestos al tabaco y acción de otros agentes. Y aquí están los casos atribuibles a otros agentes. ¿Correcto? Entonces, si yo a toda esta proporción donde están otros agentes más el tabaco, le quito la incidencia de cáncer de pulmón, acá en esta línea vertical yo tengo los cánceres de pulmón, ¿no? Entonces le quito esta barra de cáncer de pulmón que es de aquellos
que se deben a la acción de otros agentes, no al tabaco, pues le quito esto de aquí, ¿qué me va a quedar? Solamente lo que está en blanco, que corresponde exclusivamente a los casos de cáncer de pulmón ocasionados por el tabaquismo. ¿Correcto? Entonces, si yo, una vez más, si yo le quito a esta incidencia general, le quito la incidencia en los no expuestos al tabaco, me quedo solamente con la incidencia de cáncer de pulmón debida a la exposición al tabaco. ¿Qué significa eso? Que me quedo con la incidencia que yo le puedo, o sea, la incidencia de cáncer pulmonar, el número de casos de cáncer pulmonar que yo le atribuyo, que yo responsabilizo a el tabaco. A eso se llama fracción atribuible, ¿correcto? Fracción atribuible. Entonces yo puedo decir, quitando el porcentaje o el número de casos de cáncer de pulmón que no se deben al tabaquismo, a esta incidencia general me quedo con el número de casos que yo sí le atribuyo, responsabilizo al tabaco de producir cáncer de pulmón. ¿Correcto? ¿Quedó claro esta parte para iniciar? Sí, doctor. Sí, o sea, yo quiero saber en exclusiva, así solito, ese factor cuánto tiene de culpa de una enfermedad X. ¿Por qué necesito saber eso? Porque si yo aplico medidas de control sobre ese factor de exposición, entonces debo obtener una buena reducción en la incidencia del daño. ¿Sí? Yo obtengo una reducción en la incidencia del daño si logro controlar el factor causal. El principal, obviamente, ¿no? El principal. Ahora, estas deducciones se obtienen de un estudio de cohorte, no es de un estudio de casos y controles, no es de un estudio de cohorte. Necesariamente tiene que ser de cohorte porque yo tengo que trabajar con incidencias para ver el riesgo. Entonces, la medición de la frecuencia de daños a la salud es el comienzo del proceso epidemiológico y el paso siguiente consiste en la comparación de la frecuencia de dos o más grupos de sujetos en los que la exposición ha sido diferente. Y estas comparaciones pueden ser absolutas o relativas. Entonces, el proceso de comparación de frecuencias se utiliza para calcular el riesgo de que una exposición dé lugar a un efecto sobre la salud. Este proceso de comparación también puede permitir calcular en qué manera la magnitud de la enfermedad se ve influida por el exceso de exposición, que es separar la exposición por un solo factor, como estábamos viendo en el ejemplo del tabaco, como hemos visto en el ejemplo de la hipertensión sobre los pacientes que tienen infarto de miocardio. Entonces, eso se obtiene de la comparación absoluta de los riesgos. Entonces, la comparación absoluta de riesgos se llama riesgo atribuible, fracción etiológica del riesgo, riesgo atribuible o diferencia de riesgos, riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Entonces, el riesgo atribuible tiene una fórmula muy sencilla de cálculo. ¿Cómo se calcula el riesgo atribuible? Incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Entonces, si yo a la incidencia en los expuestos le quito el valor de la incidencia en los no expuestos, me quedo con lo que solamente el factor de exposición ocasiona como casos de la enfermedad. ¿Correcto? Si a la incidencia total de expuestos le quito la incidencia en no expuestos, me quedo con la proporción de casos que son achacables, atribuibles directamente al riesgo que estoy estudiando, que es lo mismo que estamos haciendo aquí. A todo lo que es exposición le quito los no expuestos al tabaco para quedarme con la fracción que se le atribuye exclusivamente al tabaco. Eso es el riesgo atribuible o diferencia de riesgos. Ahora, vamos a avanzar un poquito y yo les dije que tiene una versión porcentual. Acá está. Fracción atribuible o fracción etiológica del riesgo o riesgo atribuible porcentual.
Entonces, es sencillísimo. A esta fórmula de incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, se le divide entre el primer término siempre, incidencia en expuestos. Y se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Correcto? Ahora necesito que me recuerden las cifras que les pedí anotar. Vamos a ver el tema de hipertensión y del infarto agudo de miocardio del ejemplo anterior. Entonces, ¿cuál era la incidencia en expuestos? O sea, el número de infartos en los pacientes hipertensos. 0.02. 0.02. Ya, la incidencia en no expuestos, los que no eran hipertensos, pero que se infartaban. 0.01. 0.01. Muy bien. ¿Y la incidencia en la población? 0.018. Muy bien. Gracias. Bien, vamos a calcular el riesgo atribuible o diferencia de riesgo. Sería incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Nada más. Hasta ahí. Hasta ahí sería el riesgo atribuible. ¿Cuánto sería? 0. Incidencia en expuestos menos 0.01. la incidencia en no expuestos. Ajá. Esto me sale 0.01. ¿Ya? Muy bien. Esto lo puedo multiplicar por 100 para poder interpretarlo mejor y me sale 1 por 100, por cada 100 hipertensos. Doc, esa no es la misma fórmula que está arriba, ¿no? No, hasta acá nomás. Ah, ok. En la primera es ¿entre qué Ya. dice? Añadiéndole esto de acá, dividir esta resta entre el primer término, que es incidencia en expuestos, y multiplicarlo por 100, me da el riesgo atribuible porcentual. Ok. ¿Ya? Entonces, acá de todas maneras lo multiplicamos por 100, pero no para convertirlo en porcentaje, sino para poder interpretar por 100 hipertensos. ¿Ya? Por cada 100 hipertensos, ¿no? Hay un infarto de miocardio. Es la fracción atribuible. Pero es más fácil interpretarlo con el porcentual. Entonces, el porcentual sería 0.02 menos 0.01 dividido entre 0.02. 0.02. Muy bien. ¿Cuánto sale esto? ¿0.5? A ver. 50. Ya, 0.5, ¿no es cierto? 0.5. Acá seguimos, 0.5. Y esto lo multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentaje. ¿Cuánto sale? 50%. Ya. ¿Qué significa la fracción atribuible o riesgo atribuible porcentual? Significa que el 50% de los casos de infarto de miocardio se le atribuyen ¿a qué patología? Hipertensión arterial. A la hipertensión arterial. 50% de los infartos de miocardio se le atribuyen exclusivamente a los pacientes hipertensos. Eso significa que si yo controlara la hipertensión arterial, ¿en cuánto disminuiría la incidencia de infartos de miocardio? En un 50%. En un 50%. Efectivamente. No entiendo, Doc. O sea, el 50%, ¿a cuál de los 4 puntos lo atribuimos? ¿Al segundo o al tercero?
Al segundo, al tercero no entiendo. O sea, el 1 por cada 100 y el 50% es el mismo dato. Sí, solamente que uno es riesgo atribuible y el otro es riesgo atribuible porcentual. El riesgo atribuible es incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Y el riesgo atribuible porcentual es incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, dividido todo eso entre la incidencia en expuestos y multiplicado por 100. Ah, ok, doc. Ya. Sí, gracias. Ya, lo que pasa es que cuando vimos esto de aquí, las incidencias acá, nos sale 0.01 el riesgo atribuible. Entonces, es difícil de interpretar. Entonces, no podemos decir que que hay 0.01 infartos que se le atribuyen a la hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, por cada 100 hipertensos, un infarto se le atribuye a esa hipertensión arterial. Es diferente. Es un poquito más complejo de entender. Entonces, es más fácil entender el riesgo atribuible porcentual, que se calcula como incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos dividido entre la incidencia en expuestos, siempre dividido entre el primero, ¿ya? Porque eso lo vamos a ver después acá, con el riesgo atribuible poblacional y el poblacional porcentual. Entonces, cuando hacemos esta segunda fórmula, nos sale 0.02 menos 0.01 sobre 0.02, esto hay que multiplicarlo por 100 al final. Entonces nos salió 0.5, ¿verdad? 0.5 por 100 nos salió 50%. ¿Cómo interpretamos ese 50% del riesgo atribuible porcentual? Decimos que el 50% de los infartos de miocardio se le atribuyen ¿a quién? A la hipertensión arterial. Entonces, si yo controlara la hipertensión arterial, si yo controlo la hipertensión arterial, voy a reducir la incidencia de infarto de miocardio en un 50%. En un 50%. Porque la hipertensión es responsable de ese 50% de infarto de miocardio. ¿Correcto? Correcto, doctor. Ya vamos a verlo con otro ejemplo, que aparece aquí ya en las diapositivas. Bueno, la comparación de las medidas de incidencia, de dos medidas de incidencia, ¿no? Permite ver el exceso de riesgo con razón de tasas, que es el riesgo relativo en la división, y la diferencia de tasas, que es el riesgo atribuible. Acá está la fórmula, la diferencia de tasas. Por ejemplo, si el riesgo de enfermedad coronaria crónica en los expuestos hipertensos es de 545.5 por 100.000 habitantes, ¿sí? O sea, voy a presentar 545.5 casos de enfermedad coronaria, ¿sí? Por 100.000 habitantes en los pacientes hipertensos. Mientras que los pacientes no hipertensos voy a tener 189 casos de enfermedad coronaria crónica por 100.000 habitantes. ¿Correcto? Tengo una tabla tetracórica acá, donde aquí arriba va enfermedad coronaria crónica y aquí va hipertensión arterial. Entonces, lo que yo estoy diciendo, exposición, desenlace. Entonces, ¿cuánto de este desenlace se le atribuye a la exposición, a la hipertensión? Entonces, yo para eso tengo que restar las incidencias, en primer lugar, para el riesgo atribuible. Incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. Entonces, nos dicen que la incidencia en expuestos es 545.5 por 100.000 habitantes. Eso es lo que le corresponde a los hipertensos. Y la enfermedad coronaria crónica en los no hipertensos es 189 por 100.000 habitantes.
Entonces, restamos estas dos cifras y nos sale un exceso de riesgo. A ver, teníamos así, ¿no? Aquí están los hipertensos, ¿sí? Y la incidencia de enfermedad coronaria crónica aquí. Bien, me sale 545.5 por 100.000 habitantes. Esto es lo que le corresponde a la hipertensión arterial o los hipertensos. Pero tengo además los no hipertensos. Y ellos, los no hipertensos, tienen solamente 189 por cada 100.000 casos de infarto de miocardio. Entonces yo quiero saber cuánto de la enfermedad coronaria crónica le tengo que atribuir solo a la hipertensión arterial. Entonces traslado esta cifra aquí y le quito este volumen de lo que no es hipertensión arterial, le quito a la de los hipertensos y me quedo con este exceso de riesgo, se llama. ¿A cuánto corresponde este exceso de riesgo? 356.5 por 100.000 habitantes. Esa es la incidencia de infarto de miocardio, el riesgo de infarto de miocardio que se le atribuye exclusivamente a la hipertensión. Este otro de acá es hipertensión más otros factores que pueden producir enfermedad coronaria crónica. ¿Correcto? Entonces, al diferenciar los riesgos, al hacer una diferencia de riesgos, me quedo con una fracción acá que es atribuible de la enfermedad solo al factor de riesgo, que en este caso es hipertensión arterial. Todo esto de aquí, que es 356.5 por 100.000 habitantes, es responsabilidad exclusivamente de la hipertensión arterial. Entonces, si yo controlo la hipertensión arterial, voy a reducir la incidencia, ¿sí? Voy a reducir la incidencia de enfermedad coronaria crónica. ¿En cuánto? En chicos, 356. 356.5 casos por cada 100.000 habitantes. Cada 100.000. ¿Ya? Entonces, si yo al hacer una diferencia de los riesgos entre expuestos y no expuestos a un factor, me quedo con una fracción aquí, una pequeña porción que es atribuible solo a ese factor de riesgo como causa. Aquí está. En este caso, la enfermedad es enfermedad coronaria crónica, el factor es hipertensión arterial. Entonces, si yo controlo la hipertensión arterial, entonces disminuyo la incidencia de enfermedad coronaria crónica por el riesgo, ¿no? En 356.5 casos por cada 100.000 habitantes. En eso disminuye. ¿Y con cuánto se queda de incidencia? 189 por cada 100.000 habitantes. Porque como controlé la hipertensión, me volé toda esta incidencia. Porque todo lo demás se debe a otras causas. ¿Sí? De repente, problemas en el metabolismo de los aminoácidos, en fin, tantas otras causas que hay. ¿Ya? Procesos inflamatorios crónicos pueden producir enfermedad coronaria crónica. Entonces, al quitarle la fracción que se le atribuye, por eso se llama riesgo atribuible, exclusivamente, el riesgo que se atribuye exclusivamente al factor de riesgo, que en este caso es la hipertensión arterial, pues reduzco la incidencia de la enfermedad en ese valor. En este caso, para este ejemplo, 356.5 por cada 100.000 habitantes. Como lo de la hipertensión nos salía así 0.01, lo multiplicábamos por 100, ¿no? Pero por cada 100 personas, lo multiplico por esto, ¿no? Y me salía 1. Por cada 100 personas, ¿no? Al controlar la hipertensión arterial, disminuía
los infartos en 1. Disminuíamos los infartos en 1. Eso era la conclusión del otro estudio. Ahora, es mejor y es más fácil, en lugar de interpretar este valor, irnos al riesgo atribuible porcentual, que es la misma fórmula, incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos, pero dividido siempre entre el primer término, incidencia en expuestos, y lo multiplicamos por 100. Entonces, para el ejemplo de la enfermedad coronaria y la hipertensión, 545.5 menos 189 sobre 545.5 por 100 nos sale 65.4%. ¿Qué significa esto? Que los casos de enfermedad coronaria crónica se deben en un 65.4%, se le atribuye, le echamos la culpa a la hipertensión arterial. Por eso se llama riesgo atribuible. Como lo hemos multiplicado por 100, hemos hecho una división especial aquí, se llama porcentual. Bien, entonces, si yo controlo la hipertensión arterial, la desaparezco, voy a disminuir la incidencia de enfermedad coronaria crónica en un 65.4%. Por eso dice aquí, esto quiere decir que el 65.4% de la enfermedad coronaria crónica en los expuestos se debe a la hipertensión. Es decir, que si se eliminara el factor de exposición, la incidencia de enfermedad coronaria crónica en los expuestos se reduciría en 65.4%. Bueno, se le conoce también como fracción atribuible en la población al poblacional porcentual. Vamos a ver esto de acá. Bien, entonces hemos visto riesgo atribuible y riesgo atribuible porcentual. Después de eso viene el riesgo atribuible poblacional. Y para eso vamos a ver este pequeño grafiquito. Nosotros vamos a tener la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Para nuestro ejemplo donde ya habíamos calculado, nos salía acá 0.02, ¿verdad? De hipertensión con infarto, nos salía 0.02 la incidencia en expuestos y 0.01 la incidencia en los no expuestos. Pero resulta que aquí al medio teníamos la incidencia poblacional, que era menor que la incidencia en expuestos, pero que sí era mayor que la incidencia en los no expuestos. ¿Por qué? Porque hay una fracción aquí que también le pertenece a la hipertensión arterial en la población. Entonces, aquí me salía 0.018, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, doc. Ya. Vamos a añadirle un 0 acá, 0.20 y acá 0.10. Miren, y acá 0.18. Si se dan cuenta, la incidencia poblacional está entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Sí? Está en medio. Pero, como está en medio, y recuerden que yo inicialmente cuando decía, vamos a quitarle a la incidencia en expuestos, toda esta incidencia a los no expuestos, ¿no? Para saber cuánto le atribuía yo a la hipertensión arterial. Entonces le quitaba todo esto y obviamente me quedaba con esta proporción. Esto era el riesgo atribuible a la hipertensión arterial para el caso de los infartos de miocardio. Esto de aquí es el riesgo, la incidencia en no expuestos, o sea, no hipertensos. Muy bien. Todo este rectángulo viene a ser la incidencia en hipertensos. ¿De qué? De infarto de miocardio. Bien. Pero tengo en la población una incidencia que es mayor que la de los no hipertensos, pero que es menor que la de los hipertensos. Entonces, ¿a qué se deberá este sobrante que es mayor que la de los no hipertensos? También es de la hipertensión. Solo que la incidencia obviamente siempre va a estar en medio, porque al tener la población, el efecto se diluye un poco, disminuye un poco. Entonces, por eso
la incidencia es un poco menor. Bien, cuando yo utilizaba el riesgo atribuible porcentual, era mucho más fácil interpretar esto. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo atribuible poblacional? Es facilito. En lugar de poner incidencia en expuestos, como la incidencia poblacional incluye hipertensos en un porcentaje, entonces tomamos en lugar de incidencia en expuestos, le ponemos la incidencia poblacional. Y le restamos la incidencia en los no expuestos. En este caso, para el ejemplo, serían los no hipertensos. Y si queremos darle finalmente su versión porcentual, que es el riesgo atribuible poblacional porcentual, vamos a dividir esta resta entre ¿qué? ¿Entre cuánto? ¿Cuál será el término que voy a poner acá? Primero, Incidencia poblacional. Muy bien. Incidencia poblacional menos incidencia no expuesto dividido entre la incidencia poblacional, y esto lo multiplicamos por 100 para que nos quede en porcentaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuánto es esta otra fracción que ocasiona la de infarto de miocardio, la hipertensión en la población, ya no en el estudio, sino en la población. Resulta que la incidencia de enfermedad coronaria crónica en la población de hipertensos era 196 por 100.000 habitantes. Mire, 196. Está por acá en medio, ¿no? Entre 545.5 y 189. Entonces, lo que yo les decía, generalmente las cifras de incidencia poblacional están al medio, entre la de expuestos y no expuestos. Bien. La diferencia sería 7. Entonces, si controlamos la hipertensión en la población, el riesgo absoluto se reduciría en 7 por cada 100.000 habitantes. Así de sencillo. Y la versión poblacional, perdón, porcentual, que ya le hemos visto, incidencia en, acá sería en la población menos la incidencia en los no expuestos, dividido entre la incidencia poblacional. Miren, es de gran trascendencia en salud pública. Cuantifica el exceso de riesgo de enfermar en la población que se atribuye a la población y expresa la magnitud en que se reduciría el riesgo absoluto de enfermar en la población si se eliminara la exposición. Y acá tenemos el ejemplo. 196 menos 189 sobre 196 por 100 sale 3.6%. Eso significa que si controlamos la hipertensión en la población, vamos a disminuir la incidencia, el riesgo de presentar enfermedad coronaria crónica en un 3.6%. ¿Correcto? Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hallar estos números es simplemente para saber, primero, cuánto le achacamos, cuánto le atribuimos del daño a la exposición. Cuando sabemos y le podemos decir, de esto tú eres culpable, de este porcentaje, de este número de casos, entonces decimos, si te controlamos, vamos a disminuir en esa medida la incidencia del daño que estamos estudiando. ¿Ya? Las medidas de impacto positivo son más sencillas. Denme un minuto nomás, por favor.
Bien, lo que van a ver ahora rápidamente es la reducción, las medidas de impacto positivo. Reducción del riesgo absoluto, reducción relativa del riesgo y número necesario a tratar. Cuando les pase ya los ejercicios para desarrollar de manera grupal, para ir practicando todos estos conceptos que hemos desarrollado en estas clases, les voy a pasar unos ejercicios de número necesario a tratar con números reales, de ejercicios de experimentos reales que se han desarrollado a gran escala en la historia de la medicina, que nos han permitido manejar enfermedades, y ya vamos a ver, a entender por qué. Reducción primero del riesgo absoluto. Aquí va a cambiar un poquito la cosa y necesito que me presten atención. ¿Quiénes son los expuestos? ¿Quiénes son los no expuestos? Si yo hago un experimento con un nuevo medicamento para controlar la diabetes, ¿ya? Entonces, yo tengo que suponer que mi nueva opción terapéutica es mejor o peor que la que yo ya dispongo. Es mejor. ¿Qué es mejor, verdad? Muy bien. Entonces, si mi medicamento es mejor que las alternativas que yo ya tengo, si yo trato 100 pacientes con el tratamiento anterior y trato 100 pacientes con el nuevo medicamento, ¿cómo espero que sean las incidencias en el grupo de tratamiento estándar, o sea, el tratamiento que usualmente se daba, y cómo espero que sea en comparación con la incidencia en el grupo con el nuevo tratamiento? ¿Van a ser iguales? ¿Cómo espero yo? Si yo pienso que si mi medicamento va a ser mejor, la incidencia entre el grupo que se trata con el tratamiento estándar y la incidencia, estamos hablando de diabetes, por ejemplo, en el grupo con el medicamento nuevo, ¿cómo espero yo que sean esas incidencias? Que disminuya con la incidencia con el medicamento nuevo. O sea, que la incidencia con el medicamento nuevo sea menor. ¿Está bien? ¿Eso es lo que te entiendo? Sí, doctor, menor. Perfecto. Es exactamente así, ¿ya? Entonces, vamos a tener un grupo que recibe una intervención, que recibe un nuevo fármaco quizás, y otro que no lo recibe. Puede ser un placebo, es decir, recibe una sustancia inerte que no tiene ningún resultado, ningún efecto, pero en algunas enfermedades eso va a ser prohibitivo, no es dable, porque yo voy a dejar una enfermedad quizás peligrosa sin tratamiento. Entonces, lo que se compara usualmente es con un tratamiento estándar ya previamente establecido que ha dado resultados, pero yo quiero una mejor opción. He trabajado, he investigado y pienso que esta opción va a ser mejor. Entonces, para efectos de las medidas de impacto positivo, lo que vamos a tener es que los que reciben el nuevo tratamiento, la incidencia entre los que reciben el nuevo tratamiento van a ser los expuestos. ¿Correcto? Entonces, los que reciben el nuevo tratamiento van a ser los expuestos. ¿Estamos? Nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Estamos todos? Sí, doctor. Sí, chicos, chicas, vamos, manifiéstense. ¿Sí? Sí, ¿Se manifiestan o paso lista? ¿Cómo es? Vamos, ¿están o no están? Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a ver. Eso es necesariamente nuevo tratamiento, ¿no? Claro. Los que reciban el nuevo tratamiento van a ser los expuestos. Y yo espero que como sea mejor, la incidencia en los expuestos sea menor que la incidencia en los no expuestos. ¿Qué significa esto? Como estoy hablando de incidencias, estoy hablando que el número de casos en los expuestos sea menor que el número de casos en los no expuestos, ¿verdad? Entonces, para calcular la reducción absoluta del riesgo,
yo voy a restar. ¿Cuál de los dos es mayor? Los no expuestos. Los no expuestos. Entonces, a la incidencia de los no expuestos, es decir, los que reciben el tratamiento anterior, el tratamiento estándar, les voy a quitar la incidencia en los expuestos, los que reciben el nuevo tratamiento. Esta es la fórmula de la reducción absoluta del riesgo. Y la reducción relativa del riesgo no es otra cosa que la versión porcentual de la reducción absoluta del riesgo. Eso significa que la fórmula sería No expuestos menos expuestos. incidencia en los no expuestos menos la incidencia en expuestos dividido entre No expuestos. incidencia en no expuestos, siempre el primero, y lo multiplicamos por 100. 100, muy bien. Y me va a dar un porcentaje. Bien, entonces esta es la reducción absoluta del riesgo, esta es la reducción relativa del riesgo. Bien, entonces así es como lo vamos a interpretar. Y finalmente el número necesario a tratar es el número de pacientes que debemos tratar con el nuevo tratamiento para reducir en 1 los casos de la enfermedad que estamos tratando. Obviamente, mientras más bajo sea el número necesario a tratar, significa que mejor es mi tratamiento. ¿Estamos? Mientras más bajo sea el número necesario a tratar, significa que mejor es mi tratamiento. ¿Ya? Porque tendría que tratar menos pacientes, o sea, muy pocos pacientes para ir disminuyendo un caso de la enfermedad. ¿Cómo se calcula el número necesario a tratar? 1 sobre la reducción absoluta del riesgo. El inverso de la reducción absoluta del riesgo. Nada más. Entonces calculo mi reducción absoluta del riesgo y luego el inverso es el número necesario a tratar. Vamos a ver con ejemplo. Doctor, una consulta que era el NNT, número necesario a tratar. Número necesario a tratar. ¿Cuántos pacientes debo tratar con el nuevo tratamiento para reducir en 1 los casos de la enfermedad que estoy tratando? Gracias, doctor. ¿Ya? Vamos a ver eso. Miren, acá está. Reducción absoluta del riesgo se calcula la diferencia de riesgo en los no expuestos y los expuestos. Entendiendo que los expuestos son los del nuevo tratamiento, que yo espero que sea mejor y por eso esta incidencia debe ser menor. Debe haber menos casos aquí. ¿Correcto? El resultado nos brinda el riesgo absoluto que se debe al hecho de no haber recibido el tratamiento o la reducción absoluta del riesgo que se le atribuye al tratamiento. ¿Cómo es esto? Si la incidencia de enfermedad coronaria en pacientes hipertensos que reciben una novedosa terapia antihipertensiva es 8%, y en aquellos que reciben la terapia tradicional es 10%, esas son las incidencias. ¿Cuál sería el impacto de la nueva terapia en la presentación de la enfermedad coronaria crónica? Entonces sería reducción absoluta del riesgo, incidencia en no expuestos 10%, incidencia en expuestos 8% porque son los que están recibiendo la nueva terapia antihipertensiva. La resta es 2%. ¿Cómo interpreto este resultado de reducción absoluta del riesgo? Eso indica que el nuevo tratamiento puede reducir en 2% la incidencia de enfermedad coronaria crónica. O que el exceso de riesgo atribuible al tratamiento antiguo es de 2%. Pero es mejor que lo interpretemos de esta manera. Indica que el nuevo tratamiento puede reducir en 2% la incidencia de enfermedad coronaria crónica. ¿Ya? Ahora, para efectos del número necesario a tratar, este 2% lo vamos a expresar como 0.02. ¿Correcto? Acuérdense de este número para calcular el número necesario a tratar. 0.02. La reducción relativa del riesgo ya saben que es la versión porcentual de la reducción absoluta. Entonces, incidencia en no expuestos menos la incidencia en expuestos dividido entre la incidencia en no expuestos por 100%. Entonces, 10% menos 8% dividido entre 10% por 100 me sale 20%. ¿Qué me indica este resultado? Que el nuevo tratamiento reduce en un 20% el riesgo de presentar enfermedad coronaria crónica. Que el nuevo tratamiento
reduce en un 20% el riesgo de presentar enfermedad coronaria crónica. Bien. Y finalmente el número necesario a tratar, 1 sobre la reducción absoluta del riesgo, nos permite calcular el número de pacientes que necesitamos tratar para prevenir el incremento de un nuevo caso, un episodio adicional. Según el ejemplo anterior, que era 2%, ¿se acuerdan la reducción absoluta del riesgo de la enfermedad coronaria crónica y la hipertensión? 0.02 lo transformamos. Entonces, 1 sobre 0.02, que era el RAR, 50. ¿Qué significa? Que para evitar la presentación de un episodio adicional de enfermedad coronaria crónica, necesitamos tratar ¿cuántos pacientes? 50 pacientes con el nuevo tratamiento. ¿Correcto? Estas son las medidas de impacto positivo. Reducción absoluta del riesgo, reducción relativa del riesgo y el número necesario a tratar. Reducción absoluta del riesgo, cuánto disminuye la incidencia del daño con el nuevo tratamiento. Y incidencia en no expuestos menos la incidencia en expuestos al nuevo tratamiento, listo. Reducción relativa del riesgo es la versión porcentual del RAR, 10 menos 8 sobre 10%, 20%. Este indica que el nuevo tratamiento reduce en un 20% el riesgo de presentar enfermedad coronaria crónica. Y finalmente, el número necesario a tratar, que es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. En este caso, 1 sobre 0.02, porque era 2%, me sale 50. Esto indica que para evitar la presentación de un episodio adicional de la enfermedad, en este caso enfermedad coronaria crónica, necesitamos tratar 50 pacientes con el nuevo tratamiento. Muy bien. Listo, chicos. Aquí tenemos entonces nuestro ejemplo que habíamos tenido al inicio. Miren, incidencia en expuestos, 50 sobre 1000, no expuestos, 40 sobre 4000, ¿no? Salía así, 0.05, 0.01, 0.04. Entonces, por cada, lo multiplicamos por 100 para interpretarlo. Por cada 100 hipertensos, la hipertensión se relaciona con 4 casos de infarto. No es para hacerlo como porcentaje, sino por cada 100 hipertensos, la hipertensión se relacionará con 4 casos de infarto. Eso significa que si yo controlo la hipertensión, voy a disminuir el número de casos de infarto en 4. Si yo lo expreso porcentualmente, es incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos dividido entre la incidencia en expuestos y lo multiplico por 100. Eso me sale 0.8. Por 100, 80%. Entonces yo puedo decir que el 80% de los casos de infarto en los expuestos, es decir, en los hipertensos, se le atribuye a la hipertensión. También puedo decir que si controlo la hipertensión arterial, voy a disminuir la incidencia de infarto de miocardio en 80%. ¿Sí? Les queda ya por la hora como tarea. Pueden calcular también vamos a hacerlo rapidito. Mejor. A ver, el RAP, el riesgo atribuible poblacional. ¿Cuánto era la incidencia en la población? Era 0.018, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, menos 0.01. ¿Cuánto saldría esto? 0.017. No. Ah, no, 0.008. 0,08. Sí. Ya. Entonces, aquí sí tenemos que multiplicar por 1000, ¿no es cierto? Entonces diríamos, por cada 1000 hipertensos en la población, la hipertensión se relaciona con ¿cuántos casos de infarto? Ocho casos. 8 casos. Ya no sería por 100 porque este sería por 10, por 100, por 1000, pues, ¿no? Porque nos ha salido 0.008, ¿ya? Entonces, por cada 1000 hipertensos, la hipertensión se relaciona con 8 casos de infarto. Si controlamos la hipertensión en la población, vamos a reducir en 8 los casos de infarto de miocardio.
¿Ya? Bien. Y le sacamos la versión porcentual, que sería el RAP porcentual. Sería 0.018 menos 0.01 sobre 0.018. Y esto por 100, ahora sí. Que sale 0.008 entre 0.018. ¿Cuánto sale esto? Sale 44.4%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 44% de los casos de infarto en la población se le atribuye a la hipertensión. O lo que es lo mismo, si yo controlo la hipertensión en la población, voy a reducir la incidencia de infarto de miocardio en un 44%. Entonces, cuando en el examen les pidamos, si es que es pertinente, calcule usted las medidas de impacto, van a calcular, si es un estudio de cohortes, van a calcular su riesgo atribuible porcentual, su riesgo atribuible poblacional y su riesgo atribuible poblacional porcentual. Si estamos hablando de un ensayo clínico, van a calcular su reducción absoluta del riesgo, su reducción relativa del riesgo y su número necesario a tratar, las medidas de impacto positivo. ¿Sí? Bien, chicos, hemos llegado a la hora. En realidad, esto no es tan difícil, esta parte de acá, simplemente es encontrar las cifras, los porcentajes y con eso hacer la interpretación de controlado ese factor. ¿Cuánto le vamos a echar de culpa al factor solito en números absolutos y en porcentaje? Una vez que controlemos ese factor, ¿cuánto controlamos la incidencia del daño? Porque recuerden que es un estudio de cohorte, ¿sí? Seguimiento. Entonces, controlando el factor, ¿cuánto controlo la incidencia? ¿Cuánto le atribuyo a la incidencia la culpa? ¿Cuánto le echo la culpa al factor? Y finalmente, ¿no? Las medidas de impacto positivo. En la población también es lo mismo, solamente que poblacional, ¿no? Si yo controlo en la población el factor de riesgo, ¿ya? Y las medidas de impacto positivo son cuando yo aplico un nuevo tratamiento. Aplico un nuevo tratamiento y cuánto de porcentaje voy a reducir el daño, ¿no? Y también cuántos pacientes necesito tratar con el nuevo tratamiento para reducir en uno los casos de la enfermedad que estoy estudiando. ¿Ya? Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta final aquí, hasta aquí, para poder ya culminar con nuestra sesión. Todo bien por mi parte. Bien, la próxima semana vamos a ver una variante de la tabla tetracórica que se llama la tabla de la validez de pruebas diagnósticas. Ahí vamos a ver lo que es sensibilidad, especificidad, validez, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Se arma muy similar la tabla tetracórica, solamente que los detalles de arriba y al costado tienen su particularidad y cómo se calculan estos valores que les estoy diciendo. Entonces, pues, en realidad es bastante sencillo, ¿ya? Bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo el próximo jueves, Dios mediante. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Pero, Gracias, profesor. Gracias, doctor. Gracias, profesor.